Cada vez que hablamos de política, hablamos de grietas, hablamos de opositores, los opositores. Para hablar un poco más de esto y especificar un poco del tema y profundizar, lo tenemos a Nahuel Sosa, justamente, que es sociólogo y asesor de Santiago Cafiero. Nahuel, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Esta diferencia que hablas vos, ¿no? De el opositor, los opositores, y que hay una oposición que puede ser justamente constructiva y otra que no lo es. Sí, creo que estamos en un momento del país en el cual uno puede vislumbrar distintas oposiciones, ¿no? Una oposición que ha tratado en el medio de una pandemia histórica, una pandemia inédita como la que hemos vivido, poder, obviamente desde su crítica y de su posición de oposición, tratar de poner por encima la idea del acuerdo social, el acuerdo social pensado como un momento en el cual todos los sectores sociales, más allá de sus diferencias, logran ciertos consensos básicos y ciertos consensos mínimos. Y por otro lado, lo que uno ve con mucha preocupación es cómo hay un fenómeno a nivel global de radicalización de las derechas y que en nuestro país, con ejemplos como Patricia Bullrich, van radicalizando una ala dura, por decirlo de alguna manera, que es absolutamente preocupante, que ha pasado de las antivacunas, después a las anticuarentenas, después tener una posición muy antiestado, y que esto lo que hace es, de alguna manera, legitimar prácticas como las que vimos hace unos días, cuando fue lo de las bolsas negras en Plaza de Mayo con la necrofilia, que no son absolutamente erosivas y son absolutamente perjudiciales y peligrosas para lo que tiene que ver con la consolidación de la democracia, no solo como sistema político, sino fundamentalmente el mayor valor de la democracia es su práctica social, su cotidiana, ¿sí? su día a día. Eso ahí es donde nosotros profundizamos y fortalecemos a nuestra democracia a partir del consenso de 1983. Hay algo muy interesante que vos decís, Nahuel, ¿no? Sobre esto de los opositores que no son constructivos. Hablas de una especie de odio, que el odio atenta contra la democracia y que en algún punto, esto es muy interesante, vos decís que el que odia tiene como mayor objetivo que su víctima también odie, ¿no? Exactamente, como vos recién mencionabas, de la misma medida que uno ve que hubo un proceso de radicalización de las derechas, también van creciendo los discursos de odio. Y acá hay algo que es importante tener en cuenta, que en momentos de adversidad, ¿no? Cuando hay una pandemia, cuando hay una catástrofe natural, social, la humanidad o las sociedades nunca vuelven a ser las mismas, ¿no? Porque de alguna manera son puntos de inflexión, es como que esa adversidad nos coloca frente a una situación muchas veces donde hay temor, muchas veces obviamente donde hay miedo a lo desconocido, y el temor muchas veces puede ser un combustible hacia el odio. Entonces lo que a mí a veces me preocupa cuando en una situación como la que estamos viviendo, donde hoy estamos en una disputa, que si la pospandemia o la nueva normalidad o la salida de esta pandemia va a ser una salida como por ejemplo plantea el Papa Francisco, con mayores niveles de cooperación internacional, con una idea de un Estado que vuelva a estar presente, con una idea de que la salud sea pública, con un sistema científico nacional revalorizado, o por el contrario, esta salida es una salida con más individualismo, con élites que hacen negocios de las tragedias, porque históricamente también siempre que hubo una tragedia, hubo un grupo de vivos que quisieron hacer negocios de esas tragedias, y con más discursos de odio. Entonces, en estos momentos que todos sufrimos angustia por la situación que trae la pandemia, son tierra fértil para esos discursos, que acá es importante tener en cuenta una cosa. Una cosa es el conflicto que puede haber en la democracia. El conflicto es bienvenido porque la democracia es conflicto, es disputa, es distintas formas, distintos contrapuntos, distintas miradas. Pero una cosa es cuando yo tengo una discrepancia, un conflicto, una disputa con otra persona, pero le reconozco su legitimidad. ¿Sí? Esto que los griegos, por ejemplo, llamaban la idea de la ciudadanía. En la ciudadanía, en la polis, podíamos tener conflictos, pero yo reconozco que el otro es un par, que es un ciudadano igual que yo. Pero otra cosa es cuando se construyen los discursos de odio en el cual yo niego al otro como par. Si el otro no es un otro, al otro lo niego, le quito su condición de par y el otro pasa a ser un ciudadano de segunda, o el otro pasa a ser, cuando se empiezan a construir todos esos discursos que estereotipan, que estigmatizan al otro. A ver, para poner un ejemplo, cuando se dice el otro es un parásito, esto lo han dicho muchos funcionarios de Cambiemos, ¿no? Hacia los sectores populares, decir que los sectores populares eran parásitos que no querían trabajar, la idea de que el otro es choriplanero,
que el otro es un puta, que el otro es un vago. Todo eso va construyendo una dinámica en la cual niego su condición. Nahuel, ¿en qué momento pensás que se dio vuelta en algún punto la bocha en que el peronismo pasó a ser, perdió en realidad el lugar del laburante? Porque toda la vida fue, el peronismo es el que motoriza al laburo, el peronismo es el que enorgullece a las clases populares, y de un tiempo a esta parte es como que empezó a ser el discurso de la oposición, en este caso, o de la derecha, como vos llamaste también en parte, de no, son todos vagos. ¿Cómo fue que en parte el peronismo empezó a perder esa batalla cultural de que quedó como el que no labura y el que quiere que no labure la gente es el peronismo? ¿En qué momento mutó eso? Cuando toda la vida fue distinto. Bueno, es una pregunta muy interesante la que haces. Obviamente que hay muchas explicaciones. Sí, lo primero, yo ahí quiero, antes de contestar, marcar una cosa, que justamente lo que muchas veces las élites o estos grupos de súper ricos denominan como quienes no laburan, son los que más laburan, ¿sí? Los trabajadores de la economía popular, una persona que está en una situación de informalidad, no quiere decir que no esté trabajando. ¿En qué momento Nahuel empezó a hacer ejemplo de laburo? Un tipo como Macri, por ejemplo, porque toda la vida no fue ejemplo de laburo un tipo como Macri, fue ejemplo de laburo un tipo que se levanta para ir al puerto. ¿En qué momento un tipo como Macri pudo tomar como valor eso y que haya gente que lo tome como referente de estos son los que laburan, los de saco y corbata? ¿Cuándo mutó eso? Eso es lo que no logro comprender. Bueno, está muy bien la reflexión que hace Fabio. Yo creo que sí, a ver, obviamente las explicaciones son múltiples, pero si uno tuviera que poner algunos ejemplos, algunos hitos, bueno, yo creo que hubo una filosofía de Durán Barba, sobre todo a partir del 2013, 2014 y obviamente su punto máximo en el 2015. Vos fijate que Cambiemos gana en el 2015 con un discurso buena onda de la revolución de la alegría, los globos de colores, y termina en el 2019 con Pichetto y Macri justamente con un discurso muy agresivo, ¿no? Esta idea de los que no laburan, los parásitos. Y creo que ahí uno empieza a ver como esa radicalización en ese discurso. Un discurso absolutamente falaz, porque por ejemplo un cartonero que está 10 horas haciendo una tarea de reciclado monumental, la ciudad de Buenos Aires, si no fuera porque todos los días hay miles y miles de pibes cartoneros que están haciendo eso, tendríamos una situación de la basura que muy extralimitada. Entonces todos esos que suelen denominar como que son los que no laburan, es mentira, son los que más laburan. Un cartonero, un vendedor ambulante que está 10 horas en el tren, un grupo de pibes de barrio que se pone en un comedor o se pone en un emprendedor. Pero justamente, paradójicamente, como bien decías vos, una élite que no laburó casi nunca, una élite que además en nuestro país tiene la condición de ser bastante haragana y bastante depredadora, y de alguna manera lo que hacen las élites es naturalizar sus derechos, ¿sí? Pensar que sus derechos, naturalizar sus privilegios, pensar que sus privilegios son cosas naturales. Y frente a proyectos que buscan ampliar los derechos, como es el peronismo, tratan de hacer este juego inverso, ¿no? Y entonces, me parece que ahí lo que, como bien decías vos, estamos en un momento donde lo que hay que volver a poner en el centro es dar estas nuevas discusiones culturales, estas nuevas batallas culturales. Y justamente mostrar que en este año de pandemia hubo un gobierno que puso el centro en las políticas del cuidado, hubo un gobierno que puso más de 750 millones de pesos en ciencia, y eso es un montón para una generación y para la ciencia social y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las universidades, y que hubo un gobierno que puso el eje en las políticas distributivas para los sectores populares. Entonces me parece que ahí, como bien decías vos, hay una disputa cultural de decir, ojo, los que más le pusieron el hombro a esta pandemia, los que más laburaron, los que muchas veces más cumplieron los protocolos, fueron los sectores populares, ¿sí? Cuando se hizo, por ejemplo, el esquema del barrio cuida al barrio, eran los propios vecinos que se organizaban en una ayuda popular, en un comedor comunitario, haciendo acciones de solidaridad comunitaria. Entonces me parece que a veces esto lo hacen para enfrentar a trabajadores con trabajadores. Nahuel, gracias de verdad por este rato. Seguí tomándote un matecito, seguí desayunando y estamos en contacto. Muy interesante todo lo que nos decías. Fuerte abrazo. Gracias a ustedes.